Estimados estudiantes de Química Agrícola, a continuación revisaremos el capítulo 5, acidez y encalado del suelo. La acidez y el encalado son dos conceptos fundamentales en todo lo relacionado con química agrícola. Vemos acá en la imagen a la izquierda, por ejemplo, el comportamiento de las raíces de una planta en suelos con diferente valor de pH, concepto que veremos más adelante. Vemos que en un pH más ácido, el crecimiento de las raíces es inferior al de un pH de 6.4 que corresponde al suelo neutro. Lo anterior nos lleva a la necesidad de aplicar cales a los suelos, como se observa en la imagen de la derecha, con tal de resolver los problemas de acidez en los suelos. Ahora bien, ¿de dónde sale la acidez de los suelos? Veamos primero los coloides del suelo. Vamos a suponer que acá tenemos cationes en disolución del suelo, cationes en posiciones llamamos no intercambiables, es decir, entre partículas de arcillas, luego los que están en partículas coloidales y lo más importante, cationes en posiciones de intercambio, que estamos viendo acá. De aquí vamos a identificar básicamente tres tipos de iones, como son potasio, calcio y magnesio, que estamos viendo acá, a las cuales vamos a llamar las bases del suelo. Y después tenemos por acá el ion hidrógeno, que tenemos acá, y el ion aluminio, que tenemos acá, que van a ser los causantes de la acidez en el suelo. La doble flecha indica un equilibrio que se establece entre los cationes que están en la disolución y los cationes que están en posiciones de intercambio. Cuando disminuye la concentración de unos, por ejemplo los de la disolución del suelo, digamos la concentración de magnesio disminuye, parte del que está en posiciones de intercambio pasa a la disolución del suelo, con tal de reponer lo que se pierde. Para efectos de la acidez, nos va a interesar entonces enfocarnos en los iones hidrógeno y los iones aluminio. ¿Qué es la acidez del suelo? Bueno, se define como una propiedad química que regula la disponibilidad e inmovilidad de nutrimentos en el suelo y altera el crecimiento de las plantas. La acidez determina la solubilidad e inmovilidad de contaminantes como los metales pesados. También influye sobre la capacidad de hidrólisis sobre los agroquímicos y define el tipo de poblaciones microbianas existentes en los suelos. La forma de cuantificar la acidez de un suelo es mediante el concepto del pH, que es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. A partir de valores de pH se construyó una escala, la denominada escala pH, y esta escala precisamente sirve para determinar el grado de acidez o basicidad del suelo y de cualquier otra disolución. Acá tenemos una figurita donde vemos la variación del pH con respecto a la acidez o alcalinidad del suelo. Por ejemplo, a este lado tenemos suelos alcalinos, donde el pH oscila entre 8 y 14, y este otro lado los suelos más ácidos, que variarían entre 0 y 7. Para efectos prácticos, los pHs neutros se van a ubicar básicamente en esta región, de 6.0 a 7.5. En el cuadro de la derecha tenemos la clasificación de los suelos en función del rango de pH. Nos va a interesar idealmente que nuestros cultivos se encuentren en este rango, básicamente entre ligeramente ácido y neutro. La mayor productividad para la mayoría de las plantas y cultivos se observa cuando se tienen pHs neutros, entre 6
y 7.5. ¿De dónde proviene la acidez en el suelo? Mencionábamos anteriormente los iones hidrógeno y los iones aluminio. Bien, la acidez se puede subdividir, o las causas de la acidez, perdón, se pueden subdividir en dos categorías, a partir de la producción de iones ácidos y a partir de la pérdida de bases, potasio, magnesio y calcio, como anteriormente lo mencionamos. Dentro de la producción de iones ácidos, y básicamente la generación de iones hidrógeno y iones aluminio, hay fuentes permanentes y hay fuentes progresivas. Dentro de las fuentes permanentes tenemos los exudados radicales, la mineralización de la materia orgánica y los fertilizantes amoniacales. Dentro de las fuentes progresivas, pues aparece la ionización del agua y la liberación de iones aluminio a partir del complejo coloidal. La otra causa de acidez es la pérdida de bases, y aquí pues básicamente surgen por la pérdida de ellas producto de la lixiviación, y además por la extracción de estas bases por parte de los cultivos. Los cultivos en su proceso de crecimiento absorben estas bases del suelo, ahí realizan una serie de funciones metabólicas y eventualmente pueden ser trasladados al fruto. Cuando el fruto se cosecha, todas esas bases que se tomaron del suelo se van a otro sitio, salvo que la fruta caiga al pie del cultivo y ahí se descomponga y reponga todo lo que se había absorbido inicialmente. De lo contrario, simplemente se lo llevan a otro lado y se pierde base. Al ir perdiendo bases, entonces provocamos un poquito más de acidez en el suelo. Acá tenemos una figura que relaciona el porcentaje de rendimiento del cultivo, el porcentaje de la saturación de bases, con el pH del suelo, en este caso de agua, el pH del agua del suelo. Acá vemos en la línea continua el comportamiento de la saturación de bases y en la línea discontinua el porcentaje de rendimiento del cultivo. Vemos que hay un máximo de saturación de bases y de rendimiento del cultivo en esta región de pH. Conforme aumenta el pH, a partir de 7.5 más o menos, la saturación de bases se incluye, pero el porcentaje de rendimiento del cultivo es muy bajo. Por otro lado, cuando el pH es muy ácido, digamos de 3.8 a 5.7, tanto la saturación de bases como el rendimiento del cultivo es relativamente bajo. Y llegamos a la zona ideal, que es entre 6.3 y 8 más o menos. Estamos viendo entonces que el pH efectivamente afecta la saturación de las bases y automáticamente tiene una influencia directa sobre la capacidad de producción del suelo. Ahora bien, asociado con el porcentaje de saturación de bases está el término sumatoria de bases, que es básicamente la suma de la concentración de los iones potasio, magnesio y calcio expresados en unidades de centimol sobre litro. El valor crítico aceptado para la suma de bases es de 5.0 centimol por litro aproximadamente. Entonces, a partir de la figura anterior, vemos que las condiciones adecuadas para un cultivo son básicamente un pH alrededor de 7 y un porcentaje de saturación de bases de alrededor del 80%. Ahora bien, ¿qué tipos de acidez aparecen en el suelo? Esencialmente identificamos dos: la acidez activa y la acidez pasiva, también llamada potencial de reserva. La acidez activa se asocia con la concentración de iones hidrógeno en la disolución del suelo.
como podemos verlo en la figurita. Esta acidez activa determina la necesidad del encalado del suelo. Por otro lado, en la acidez pasiva, los iones hidrógeno que pueden ser liberados por material del suelo cuando se remueven los hidrógenos de la disolución. Quiere decir que si yo tengo este ion y lo elimino por alguna razón, alguno de los que están por acá en potencial de reserva o pasiva salen a la disolución para reponer el que se quitó. También existe el concepto de acidez intercambiable, acidez extraíble y acidez no intercambiable. Vemos que la acidez intercambiable incluye la acidez pasiva en términos de posiciones de intercambio y la acidez activa en la disolución del suelo. La acidez extraíble se asocia esencialmente con los iones hidrógeno y los iones aluminio que se encuentran en la disolución del suelo. Y después tenemos la acidez no intercambiable, cuya disponibilidad estaría en función del pH, dependiendo de la especie en particular. Si se aumenta el pH, se reduce la acidez intercambiable, y si se baja el pH, más bien se favorece que se vaya a la disolución del suelo. ¿Okay? ¿Quiénes participan en esta acidez? Bueno, tenemos la materia orgánica, los óxidos, los sesquióxidos de hierro y aluminio, representamos como R2O3, y las arcillas. Ahora bien, hablemos un poco sobre las formas de acidez presentes en el suelo. La acidez puede provenir a partir de la hidrólisis del agua, por la presencia de cationes en disolución, como resultado de la adición de fertilizantes, especialmente por la presencia del ion aluminio más 3. La reacción ácida o la producción de estos ácidos a partir de los fertilizantes ocurre por la nitratación del amonio. La acidez extraíble, como vimos anteriormente, representa la presencia de iones hidrógeno y iones aluminio más 3. Se le llama acidez intercambiable o aluminio intercambiable. Esta acidez extraíble se expresa en miliequivalentes por cada 100 mililitros o en centimoles por cada litro. Dijimos anteriormente que un valor superior a 0.5 céntimos sobre litro es considerado perjudicial para los cultivos. La acidificación es un proceso progresivo, particularmente importante en suelos tropicales húmedos, y ocurre por el reemplazo paulatino de las bases cambiables, es decir, calcio, magnesio y potasio, y también el ion sodio. Y estos son reemplazados por iones hidrógeno y iones aluminio. Acá vemos en la figurita cómo tenemos saturación de base, es decir, en posiciones de intercambio, tenemos iones hidrógeno en posiciones de intercambio y iones hidrógeno en disolución, sería la acidez activa. Conforme más se vayan extrayendo los iones que están en la disolución del suelo, aquí en este lado, los que están de este otro tienden a huir, con tal de reponer los que se obtienen. Si la mayoría de los iones que están pasando a la disolución del suelo son hidrógenos, pues trae consigo la acidificación del suelo. Entonces, una mayor concentración de los iones básicos corresponde a condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas, es decir, las bases del suelo intercambiables.
El aluminio presenta diferentes especies cuando se encuentra en disolución. Tales especies varían en función del pH del suelo. En la figura que tenemos aquí, vemos cómo varía la concentración, o llamado la actividad relativa en porcentaje, de diferentes especies de aluminio en función del pH del suelo. Pongo por ejemplo el ion tetrahidróxido aluminato, la letra E, se hace más importante conforme el pH ande alrededor de 7.0. A pH 5, como vemos para acá, la especie que tal vez es predominante sería la especie B, que sería este de acá. Siempre hay mezclas todos, pero hay algunas donde son predominantes algunas de ellas. La hidrólisis de estos compuestos de aluminio siempre traen consigo la producción de iones hidrógeno 1, que eventualmente aumentan la acidez del suelo. De ahí la relación directa entre la presencia de aluminio y la acidez del suelo. Otras formas de acidez o fuentes de acidez son, por ejemplo, los exudados radicales, que las plantas a través de sus raíces liberan ácidos orgánicos. Esos ácidos orgánicos incrementan la acidez del suelo. Otra fuente es la mineralización de la materia orgánica y del humus. En ellos se liberan iones de hidrógeno por la presencia de grupos funcionales como los ácidos carboxílicos, que aquí tenemos la presencia del hidrógeno, los hidróxidos, que eventualmente podrían liberar hidrógeno, y algunos grupos tipo amino, donde también tenemos hidrógenos, que podrían interactuar con el agua y generar iones H+ a la disolución. Los fertilizantes experimentan un proceso de nitritación. Estos fertilizantes son de reacción rápida, queriendo decir que rápidamente se disuelven en el agua y entran a la disolución del suelo. Este proceso es ejercido por bacterias que transforman el ion amonio a ion nitrito. Acá tenemos la siguiente reacción. Tenemos el ion amonio que tenemos acá, NH4, en presencia de oxígeno, en presencia de agua y en presencia de bacterias, en este caso nitrisosomas o nitrococcus, producen el ion nitrito, que tenemos acá, más generan iones hidrógeno. Al ir aumentando la cantidad de iones de hidrógeno producto de la nitritación de estos fertilizantes amoniacales, pues aumenta la acidez del suelo. Para prevenir el aumento de la acidez por el uso de estos fertilizantes amoniacales, se recomienda aplicar simultáneamente productos alcalinizantes junto con estos fertilizantes. La nitritación de los fertilizantes amoniacales da origen a la acidez residual en el suelo, como podemos observar a partir de esta ecuación química. La magnitud de los efectos acidificantes y alcalinizantes se conocen como índices de acidez y de alcalinidad. Tenemos acá en el presente cuadro tres diferentes sustancias: el fosfato monoamónico, el yeso agrícola y las rocas fosfóricas. Y vemos qué tipo de fertilizante o qué tipo de sustancia es. El primero es considerado ácido, el segundo neutro y el tercero es ligeramente alcalino. Tenemos los kilogramos de nitrógeno que se requerirían de carbonato de calcio que se requerirían para neutralizar el efecto de estos fertilizantes. En el caso de fosfato monoamónico serían 4 kilogramos de carbonato de calcio por cada kilogramo de nitrógeno. Y en el caso de
Por cada 100 kilogramos de fertilizante se requerirían 55 kilogramos de carbonato de calcio y en el caso de la roca fosfórica pues 10. El índice de acidez de un fertilizante representa la masa de carbonato de calcio necesaria para neutralizar la acidez provocada por la aplicación de un fertilizante amoniacal al suelo. El índice de alcalinidad corresponde a la cantidad de carbonato de calcio que produce una alcalinización similar a la provocada por el fertilizante. La acidez del suelo no es un proceso que se mantenga de por vida, porque eventualmente el suelo tiene la capacidad para intentar neutralizar ese aumento en acidez. Esto nos lleva al concepto de la capacidad amortiguadora del suelo, que básicamente la capacidad del suelo para resistir cambios bruscos del pH debido a la adición de iones hidrógeno o dióxido. ¿A qué nos referimos con eso? Dentro del suelo hay componentes que pueden neutralizar iones hidrógeno que se agregan a él, o también que pueden neutralizar iones hidróxido que se le agregan al suelo. Acá tenemos una figura en donde se muestra el pH de un suelo en función de las toneladas de métricas de cal que se agregan por hectárea. Tenemos una serie de regiones, por ejemplo, a pH 6 corresponde a la región 3 de esta figura, y eso va a corresponder a la adición de aproximadamente 6 toneladas métricas de cal por hectárea de terreno para que el suelo mantenga ese pH. Los cálculos para determinar la cantidad de cal que se va a aplicar a un suelo se verán con más detenimiento en otra presentación. Ahora bien, para neutralizar la acidez del suelo se aplica el concepto de encalado. ¿En qué consiste el encalado? Pues básicamente es la adición de sales básicas o de enmiendas calcáreas al suelo para neutralizar la acidez del mismo. En ese proceso ocurren varios fenómenos. Primero, los elementos adicionados ocupan los sitios de intercambio de las arcillas. Juntos son absorbidos por las plantas. Y tercero, una parte de las bases se pierde por lixiviación. Ahora, ¿cómo trabajan las cales en el suelo? Veamos, por ejemplo, el carbonato de calcio. Cuando el carbonato de calcio se hace reaccionar con agua, produce una serie de productos. Nos va a interesar en particular la producción de iones hidróxido. Estos iones hidróxidos van a interactuar con el hidrógeno que está en disolución en el suelo, lo neutraliza y el producto de esta neutralización es la molécula de agua. De esa manera, al reducirse la concentración de iones hidrógeno, se va aumentando el pH del suelo, se va alcalizando, se va neutralizando el pH del suelo. En los sitios de intercambio de los complejos de arcilla, donde están los iones hidrógeno y aluminio, son ocupados por el calcio y magnesio provenientes de la cal. De esa manera van sustituyendo y van reduciendo la acidez residual. ¿Qué se puede utilizar como un material encalante? Bueno, esencialmente se pueden usar los óxidos, los hidróxidos, los carbonatos y los silicatos de calcio y de magnesio, como vemos en el cuadro a continuación. Además de los cationes mencionados, los aniones acompañantes deben reducir la actividad de ion hidrógeno y por ende la actividad de ion aluminio más 3 en la disolución del suelo. Deben interactuar con esas sustancias. La calidad de un material encalante se evalúa en función de su poder neutralizante. Veamos, por ejemplo, el carbonato de calcio tiene un poder neutralizante aproximado de 75 a 100%.
el carbonato de magnesio entre 100 y 120. Vemos que el óxido de magnesio en particular es la sustancia que tiene mayor poder neutralizante. Este óxido de magnesio en presencia de agua produce iones hidróxido en altas cantidades, que son los que hacen que sea muy eficiente. Para conocer la necesidad de encalado, hay que hacer primero una serie de actividades. Primero, se debe determinar la acidez tolerable del cultivo, es decir, en qué rango de pHs el cultivo puede funcionar adecuadamente. Luego se debe hacer un análisis del pH del suelo donde se va a aplicar la semilla para eventualmente su proceso productivo. Se debe determinar la capacidad catiónica efectiva de ese suelo. Se deben determinar la acidez extraíble y los contenidos de calcio y magnesio. La calidad del material encalante también es fundamental. En este caso se requiere que tenga reconocer el poder relativo de la neutralización, como vimos en el cuadro anterior, la equivalencia con respecto al carbonato de calcio, debe tener una granulometría adecuada, sabiendo que conforme disminuye el tamaño de la partícula, la velocidad de reacción va a ser mayor, y que al menos un 80% del grano fino que pase por una malla de 60 de mesh, para que sea un producto eficiente a la hora de ser aplicado como material encalante. Con esta información concluimos el capítulo 5 de Así es, y encalado del suelo. Muchas gracias.